Los buenos días a nuestro compañero Manuel Conde. Muy buenos días a nuestro coordinador José Luis Mendoza, a este gran equipo de comunicadores, a la dirección de este medio, don Bienvenido Rodríguez Durán, Bienvenido Rodríguez León, Isabel Rodríguez, al equipo técnico y un fuerte abrazo especial a don Álvaro Arbelo Hijo y a nuestro querido amigo Aníbal Díaz y a este pueblo que siempre nos presta su atención en el programa de mayor incidencia de la radio dominicana, El Gobierno de la Mañana. Señores, en el día de hoy quisiera brevemente referirme a quizá los sacrificios que la realidad ha impuesto al mundo y al pueblo dominicano. La crisis que está viviendo el mundo no es fácil ni es sencilla. Primero este golpe, la pandemia, y ahora vivimos el golpe de esta pandemia aún peor, que es la crisis generada por la guerra. No es sencillo el impacto que ha sufrido la familia, que han sufrido las personas, primero viendo morir a tantos queridos, a tantas personas cercanas en medio de la pandemia, y ahora ver este drama que estamos viviendo en esta guerra también, que ha traído muerte y una crisis económica internacional. En la República Dominicana hemos vivido con crudeza esta realidad. Los precios de los productos de primera necesidad son una realidad que no se puede soslayar. Ciertamente el gobierno ha hecho un esfuerzo, y un esfuerzo que tampoco podemos subestimar. Ha tomado medidas en tiempo oportuno, ha reaccionado, reaccionó en la pandemia, reaccionó ahora en medio de esta crisis, pero ese sacrificio que muchas veces se le pide a los ciudadanos, que soporten, que aguanten, que entiendan la realidad, también tiene que verse reflejada en las autoridades. Y en ese orden entendemos que esa iniciativa que anunció el presidente de la República al inicio de gobierno y que dio lugar al decreto 422-20, que creó que dictó vamos a decir, una normativa creó una estructura para estudiar el Estado y ver cuáles de las instituciones dominicanas eran sobreabundantes, cuáles se solapaban, cuáles hacían funciones que ya realizaban otras preexistentes, de manera que las sobreabundancias en el Estado fueran eliminadas para hacer un uso más eficiente del presupuesto. Dentro de las instituciones que se anunciaron y que se prometió su eliminación estaba la Oficina de Ingenieros y Supervisores de Obras del Estado, la famosa OISOE, que también se caracterizaba por tener grandes escándalos de corrupción, el Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas, mejor conocido como FONPER, por igual, según investigaciones que ha hecho el Ministerio Público, ha identificado que fue utilizada como un canal también para lastrar fondos públicos, para sacar fondos públicos, para robar al erario. También la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, entre otras. El decreto no se circunscribe a esos organismos, a esas entidades del Estado, sino que le da un amplio poder de análisis para establecer cuáles entidades del Estado son sobreabundantes. Entiendo que esa iniciativa del presidente de la República es importante, fue importante cuando se anunció, pero en este momento histórico es más importante que nunca, porque reitero, un pueblo observa, y realmente entiendo y reitero, se han tomado las medidas apropiadas en los momentos oportunos, no siempre en la medida y en la proporción que el pueblo espera, pero también para que el pueblo pueda entender mejor, requiere ver y entender que sus autoridades también están haciendo ciertos sacrificios. Es cierto, conforme se ha anunciado y ha dicho el presidente, han transparentado muchas entidades del Estado, se ha hecho un esfuerzo por eliminar gastos superfluos e incluso hemos visto al presidente de la República, aunque es un gesto que tal vez no impacte tanto el presupuesto nacional, hemos visto al presidente de la República no viajar en clase preferente o en vuelos privados, salvo en los últimos vuelos que lo ha hecho, porque no hay tal vez vuelos directos o han sido vuelos muy rápidos, pero ha hecho un esfuerzo, por lo menos enviar el mensaje. Para mí esto es más que todo simbólico. Ha hecho un gran esfuerzo. Déjame hacerte una pregunta. Sí. Que yo soy medio ignorante en la materia. Tú eres un abogado. No, nunca en la vida, nunca en la vida. Tú eres un abogado de los tribunos. Los hombres más sagaces e inteligentes que yo he conocido. Pero, ¿tú crees que un decreto puede derogar una ley orgánica? Tú como abogado. Bien. Bueno, si me voy al análisis de ese punto, tal vez no termine hoy. No, porque eso es una pregunta sencilla. Yo pregunto, un decreto presidencial, ¿puede derogar una ley orgánica? Mira, no, ningún decreto. Y entonces, eso, la famosa pirámide ¿cómo tú puedes, de que sin ninguna normativa, ninguna regulación
puede derogar a una de mayor jerarquía. Una ley no puede derogar la Constitución, así como un decreto no puede derogar una ley. Eso es un principio básico. Entonces viene la segunda pregunta. ¿Cómo el FOMPEL, que fue creado mediante una ley de capitalización de las empresas públicas y que se supone que es el receptáculo? ¿Pero es una entrevista o es el comentario de él? No, yo le estoy haciendo una pregunta a él para yo entender el comentario. Sí. Una ley de capitalización, que fue una ley orgánica que se creó y que el FOMPEL es un receptáculo de los beneficios que otorga la ley de capitalización, puede quedar disuelto mediante un decreto. No, muy bien, perfectamente, y no es lo que se ha hecho. Y precisamente, y qué bueno, siempre tus intervenciones, Felipe, me ayudan a enfocar, y los comentarios de los compañeros siempre ayudan a mejorar lo que uno dice o comenta. Y precisamente porque no tiene esa facultad, esa prerrogativa, es que lo que tiene como facultad ese órgano, que es la Comisión de Liquidación de Órganos del Estado, la llamada CLOE, que fue creada, lo que hace es analizar esos órganos superabundantes del Estado y hacer recomendaciones, y las recomendaciones que está haciendo es de iniciativas legislativas. Por ejemplo, ayer se aprobó en primera lectura, y por eso traigo el tema a colación precisamente, pero un hombre brillante y muy inteligente, en una ley en la que se elimina el CEA, el Consejo Estatal del Azúcar. Esa iniciativa legislativa fue presentada por esa comisión creada por el presidente de la República conforme al decreto 422-20. Y en ese orden es que va nuestro comentario. Viendo como positiva esta iniciativa, lo único que quisiéramos es que le pongan el acelerador y que sigan analizando la estructura del Estado para que ese sacrificio, que no ha sido por cuenta ni ha sido a consecuencia de una mala gestión del gobierno, sino por circunstancias exteriores. El tema de la pandemia, como hemos dicho, y el tema de esa guerra que ha generado inflación. Que le pongan el acelerador, porque envía, entiendo, un mensaje positivo. Si ya el presidente lo ha anunciado, lo ha dicho, y se están haciendo, y nos consta, con esa iniciativa legislativa que se ha presentado al Congreso, fue una iniciativa del Poder Ejecutivo, y que en el día de ayer se aprobó en primera lectura del Senado de la República, van bien encaminados, pero tienen que continuar, tienen que seguir más allá. Y lejos de proponer la creación, como se está pretendiendo proponer, la creación de nuevos ministerios para administrar cárceles o para generar o para hacer la parte de diseño de la política criminal del Estado, que actualmente es una facultad de la Procuraduría General de la República, que en vez de crear o proponer la creación de nuevos ministerios, se piense mejor, incluso en el marco de esa misma comisión especial que se creó, reducir ministerios. Y creo que es un discurso que ha esgrimido de manera bastante consistente nuestro querido compañero José Luis Mendoza, y con el que estamos totalmente de acuerdo. La idea no es tener un Estado grande, sino un Estado eficiente. Y este es el momento, creo yo, esta es la oportunidad, ante el momento de crisis que vive el mundo, de tener la justificación apropiada para tratar de hacer y concluir ese análisis de la estructura del Estado, ver lo que realmente funciona, ver cuántas personas son necesarias para dar respuesta a esas funciones específicas de esas entidades, y todo lo demás eliminarlo. Porque al fin de cuentas esos recursos que se derivan hacia esas otras instituciones que son sobreabundantes, bueno, pues pueden servir para ser invertidos en obras de bien social. De manera que entiendo y valoro que por lo menos ya se haya dado ese primer paso de avance en la eliminación del CEA con la aprobación de este proyecto de ley, aún sea en primera lectura. Solicitar y motivar a que continúen haciendo los trámites para liquidar las demás entidades, las que requieran una ley, bueno, presentar esa iniciativa, las que no requieran leyes, que sea posible hacerlo por vía administrativa y mediante decretos, también que se haga. En ese mismo orden, también el pueblo está muy celoso y está muy sensible al uso del presupuesto nacional, e incluso cuando se habla de hacer retiros de parte de legisladores para hacer estudios de leyes, la gente reacciona. Porque realmente, reitero, si usted está pidiendo sacrificios, si está pidiendo comprensión del pueblo dominicano ante la crisis, debe observarse desde el Estado también una actitud de un uso escrupuloso, y no solamente el Poder Ejecutivo. El principal mecanismo de aprendizaje, yo insisto mucho en eso, no es el verbo, no son las instrucciones, ni es el castigo, es el ejemplo.
Los hijos pequeños imitan lo que ven. Hasta la forma de caminar a veces de los padres, los gestos y la forma de hablar. Por el ejemplo, claro, el verbo es poderoso, las instrucciones son poderosas, el régimen de consecuencias cumple una función. Nunca la sociedad en un estado despilfarrador va a encontrar ninguna inspiración y mucho menos autoridad moral, que es la más importante en democracia, para decirse luego a sí mismo, bueno, yo tengo un ejemplo o tengo una guía o tengo de alguna manera el reto de imponerme a mí mismo un régimen de no despilfarrar el agua, de no despilfarrar la electricidad, de ser cuidadoso con mis gastos, porque tengo un guardián del tesoro público, del erario, que está demostrando tener esa virtud. Pero por igual, usted invierte y espera resultados. Cuando el Estado invierte dinero, invierte tiempo, recursos, para que se avance en una línea determinada, con un proyecto determinado, como fue el caso del Código Penal, está bien, usted dirá, si el espacio correcto, el espacio idóneo para lograr un consenso es el espacio que se pueda generar en un hotel, en un retiro, bueno, pues está bien, si ese es el precio que tenemos que pagar. Y entiendo que no es el espacio, entiendo que no es el lugar idóneo, no es el lugar apropiado y tampoco es el único lugar. Aquí hay muchos espacios en los que se puede construir un consenso. Y además el costo a que ascienden estos retiros. Y para colmo, que no se tenga un resultado. Se fueron de retiro, se llegaron a supuestos consensos y luego seguimos esperando un código penal que aún no termina de llegar. Pero por igual, se anunció con la ley de extinción de dominio y con otras tantas iniciativas que quizás no tienen tanta trascendencia pública. Hay que ser escrupuloso con el uso de los recursos del Estado. Y aquí redirijo en ese orden también al Poder Legislativo la crítica que siempre he hecho con un uso que se da de los recursos públicos que no es propio de la función legislativa. La función legislativa se debe centrar en legislar, en la función de fiscalizar y de representar. No es un órgano de ayuda social, de apoyos sociales, que los legisladores, los diputados se convierten en una especie de agentes de bienes, de ayudas sociales. Eso es cierto, pero más que ser canalizadores, no pueden ser los que administren fondos públicos para realizar, hacer posible esas soluciones. Hay planes del Estado que están destinados a ayudar a los más humildes del país, y a través de esos planes sociales es que se debe canalizar cualquier ayuda. No puede ir más allá la función de un legislador que la de representante. La de representante, la de realizar la función de legislador, haciendo las propuestas de ley que entienda, y como fiscalizador. Pero no es posible, por ejemplo, que en Asua se reciba por concepto barrilito el senador 610,000 pesos, en Barahona 490,000, en Monseñor Noel 570,000, Dajabón 460, Distrito Nacional 900,000, casi 1,000,000 de pesos mensuales, y así sigue la larga lista de asignaciones presupuestarias destinadas a un fin que no es el propio de esos legisladores. Si bien el día de ayer se conoció o se dio a conocer, ya para cerrar, para finalizar, una decisión del Tribunal Constitucional que lo que hace es declarar inadmisible, no es que valida en lo absoluto la asignación del barrilito. Esta decisión, aunque los titulares quisieron tergiversar la esencia de esta decisión del Tribunal Constitucional, lo que dice el Tribunal Constitucional, con una acción directa de inconstitucionalidad que se presentó atacando el barrilito, es que no es una norma, no es una ley, no es una de las normas que conforme a la Constitución puede ser atacada por acción directa. En lo absoluto se refirió al fondo y mucho menos validó la disposición de estos recursos del Estado a favor de esos legisladores. No valida, lo que deja claro que esa es una prerrogativa interna del Senado de la República. Además que se trata de un poder independiente. Claro. Entonces, todo el mundo puede, ese es el presupuesto de esa instancia del poder público. No, pero no es eso lo que dice la decisión, porque no se refiere en lo absoluto al fondo. ¿Sí? Cuando se declara inadmisible no conoce en lo absoluto, tal y como dice Rosendo. Exacto, pero si te lo declara inadmisible, ya eso no hay que discutirlo más. Entonces, sí puede discutirse en otro escenario. Lo que queremos decir aquí primero, que esa decisión, y ya cerrando nuestro comentario, en lo absoluto valida esta disposición de esos recursos del Estado. Coge lo tuyo. Invitamos al Estado Dominicano, ya para nuestro cierre, a que continúe auspiciando
las gestiones realizadas o que está realizando la comisión creada por el decreto 422-20, que se sigan eliminando las entidades que son sobreabundantes, que se haga cada vez más un uso más transparente, más eficiente de los recursos del Estado, para que el pueblo dominicano vea en el ejemplo del Estado, de sus dirigentes, de la administración estatal, un ejemplo para su propio sacrificio. Llévatelo, Cundo.